abogado constitucionalista. Manuel Mariano Reino te saluda, ¿me estás escuchando bien? Sí, perfecto, los escucho perfecto. Buenas tardes. Bueno, gracias por conectarte en esta jornada hoy con nosotros. Estamos acá con el doctor Lucas Prieto Llor. Un poco, obviamente, en el marco general, conversar contigo lo que tiene que ver con la reforma judicial que fue presentada por el presidente de la Nación. Y lo primero que quiero preguntarte es la constitucionalidad o no de la misma, digo, porque recién Lucas nos comentaba que él no ve que opere lo mismo, pero un fiscal de la Nación ha planteado por ahí la cuestión de que se puede dar lugar a la inconstitucionalidad. ¿Cómo lo ves en este primer punto? A ver, tenemos que dividir la cuestión de la reforma judicial en dos partes. Ayer el presidente de la Nación anunció por un lado el envío de un proyecto de ley para unificar juzgados federales con asiento en la capital federal con lo que es el fuero penal económico, también con asiento en la capital federal, la creación de una serie de juzgados en la capital federal, unificación de fueros en el ámbito también de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, etcétera. El envío de un proyecto de ley para el que propone el Poder Ejecutivo, yo reviso el proyecto de ley y en principio no encuentro algo que sea notoriamente inconstitucional. De hecho, el Poder Ejecutivo puede enviar un proyecto de ley, el Congreso lo puede tratar y en definitiva, cuando uno revisa ese proyecto de ley en particular, lo que uno ve es, más allá de que, digamos, de que pueda haber una opinión favorable o no, es un intento de reforma de la justicia federal, en la capital federal, la creación de juzgados federales en provincia, etcétera. Entonces, respecto a ese punto no veo que haya una inconstitucionalidad obvia. Respecto del segundo punto, que es la propuesta que hizo el presidente de la Nación de la creación de un consejo consultivo para analizar ciertas reformas al Poder Judicial, ahí tengo varios problemas, no necesariamente de inconstitucionalidades, pero tengo varias críticas para hacer. No responden exactamente a tu pregunta, pero digamos, ahí sí hay varias cuestiones para criticar. Bueno, vamos a empezar a adentrarnos en algunas, que es lo primero que ves vos como crítica a esta idea, o lo que más te preocupa, digo, por lo menos en tu análisis. A ver, para ser preciso, en lo que se refiere a la comisión que se creó a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, con 11 personas, el primer punto es claramente la oportunidad. Evidentemente nuestro país tiene problemas bastante más importantes de los que ocuparse y me parece que en medio de la pandemia, yo por lo menos estoy encerrado en casa del 13 de marzo, hace 4 meses y medio, evidentemente los problemas económicos digamos que ya estamos sufriendo y que se van a derivar producto de la pandemia son enormes y yo creo que el foco debería estar ahí y no en la creación de un Consejo Consultivo que va a proponer reformas, en teoría estructurales, a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público Fiscal, y que además va a analizar la incorporación o no del Instituto del Juicio por Jurados. Ese es el primer punto, lo que es la oportunidad. Bien. El segundo punto, y que me parece que es mucho más grave, es que uno de los integrantes, en realidad dos de los integrantes de ese consejo tienen conflictos de intereses muy claros, empezando por el doctor Carlos Alberto Beraldi, que es abogado de la vicepresidenta de la Nación, probablemente una de las figuras políticas más importantes de la Argentina. Él tiene un conflicto de intereses clarísimo. El doctor Arlanian, que es abogado de Ricardo Echegaray, también tiene un conflicto de intereses clarísimo. Esto no es un cuestionamiento jurídico, es un cuestionamiento ético. Bien. Y evidentemente no ayuda que ellos estén en esa, digamos, que integren esa comisión. El otro punto que también me parece importante es que, fuera de lo que es el juicio por jurados, ¿sí? y separando, si se quiere, a dos de los integrantes que son constitucionalistas, Andrés Gil Domínguez y Raúl Ferreira, el resto de los integrantes no tiene conocimientos ni ha dedicado su vida a pensar o a trabajar en cuestiones en las que, digamos, puedan realmente hacer un aporte en materia de lo que significa la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. Pensemos solamente en la idea de proponer cambios estructurales sobre la Corte Suprema. Dentro de esos 11 integrantes hay 4 penalistas que dudo que puedan hacer un aporte en materia de cómo puede funcionar la Corte Suprema
de manera estructural, ¿sí? Tenemos 4 integrantes superiores tribunales de justicia que en su vida diaria lo que se dedican es a la aplicación del derecho común, y la Corte Suprema se dedica a la aplicación del derecho federal. Y cuando uno escucha las opiniones que ya han vertido algunos de estos integrantes en el sentido de la necesidad de ampliar el número de jueces de la Corte, más la idea de dividir la Corte en salas, ahí ya la preocupación se eleva, no solo porque ese tipo de propuestas son francamente innecesarias, en el caso de la propuesta de eventualmente dividir la Corte en salas, sí inconstitucional, sino que además eventualmente las están haciendo personas que no tienen conocimiento sobre el tema. Y tenemos muchos especialistas en Argentina que han dedicado su vida a trabajar en la Corte Suprema, han dedicado su vida a analizar el funcionamiento de la Corte Suprema en distintos aspectos, puedo nombrar muchísimos, y que no han sido citados. Y el tercer aspecto es que esa comisión claramente no es plural. No están representados distintas opiniones o distintos sectores académicos, no están representados distintos sectores políticos con el equilibrio que debería tener. Claramente es una comisión integrada por personas no especialistas en el 90% de la materia sobre la que van a opinar, integrada por 2 personas importantes que tienen un conflicto de intereses clarísimo, y finalmente integrado por personas, insisto, que no han dedicado su vida a trabajar sobre esos temas. Excluyo en este punto el juicio por jurados, porque, por ejemplo, en esa materia sí pueden aportar claramente los penalistas, sí podría aportar un especialista en derecho civil, y sí podría aportar eventualmente un juez de un superior tribunal en cuya provincia aplica el juicio por jurado, como puede ser Mendoza, o puede ser el caso de la provincia de Buenos Aires, la doctora Hilda Kogan. Pero el resto, las otras 2 juezas de superiores tribunales de justicia, que se dedican diariamente a aplicar derecho común, no tienen juicio por jurado en sus provincias. Dudo mucho que digamos que puedan hacer realmente un aporte significativo en materia de derecho federal. Pensaba, en los últimos días, se habla mucho de reforma judicial, pero el primer concepto que sale a la luz a raíz del título es la ampliación de la Corte, ¿no? A raíz de lo que bien marcabas vos, del Consejo Consultivo, del decreto posterior a la presentación de la reforma y demás. En definitiva, no termina siendo una reforma judicial si el único objetivo que plantea es este. Y en esa línea pienso en hasta qué punto crees vos que lo que se busca realmente es la intromisión de la parte política en nuevos integrantes de la Corte. Yo no quiero especular sobre cuáles son los motivos políticos que pueda tener el presidente de la Nación para armar un consejo consultivo de esta naturaleza en este punto en particular. De todas maneras, no soy ingenuo y está claro que si nosotros tomamos los 11 integrantes de este consejo consultivo, varios ya se han pronunciado concretamente hace poco tiempo y en algunos casos hace bastante tiempo acerca de la necesidad de ampliar el número de jueces de la Corte y también de dividirla en salas. Y claramente eso me parece absolutamente innecesario. No es necesariamente inconstitucional, ¿sí? El Congreso, déjeme hacer una breve explicación. Nuestra Constitución no establece la cantidad de jueces que integran la Corte Suprema. Si bien la Corte Suprema es el único tribunal creado por la Constitución no establece el número de sus jueces. Sí lo hizo la Constitución en 1853, que estableció un número de 9 jueces y 2 fiscales, pero eso fue reformado en 1860 y a partir de ahí es el Congreso el que fija la cantidad de jueces de la Corte. E históricamente el número de jueces de la Corte fue de 5, hasta una reforma que se hizo durante el gobierno de Frondizi en que se elevó la Corte a 7 miembros. Pero acá quiero hacer un alto y hacer una explicación breve sobre nuestra historia, porque me parece que es importantísimo, porque pone en contexto este tipo de propuestas de ampliar el número de jueces de la Corte. Esta sería la 10ª vez en los últimos 75 años que modificaríamos la composición de la Corte Suprema. La primera vez que modificamos la composición de la Corte Suprema fue en 1947 con el juicio político en que se removió a 4 de los 5 jueces. Después con la Revolución Libertadora en 1955, cuando se reemplazó la Corte peronista
por la Corte de un gobierno de facto. Después, cuando el gobierno de Frondizi la elevó a 7 miembros porque no podía dominar la mayoría que había heredado. Después, en 1966, cuando el gobierno de la Revolución Libertadora establece una nueva Corte Suprema. Después, en 1973, cuando eligen por tercera vez a Perón. Después, en 1976, con la dictadura militar. Después, en 1983, con Alfonsín. Después, en 1989, con la ampliación de 5 a 9 jueces que derivó en la famosa mayoría automática. Y finalmente, en el 2003, cuando se produjo este proceso de renovación, que el partido gobernante en este momento se jactó durante mucho tiempo haber sido uno de sus grandes logros, en donde se redujo la Corte de 9 a 5 miembros y se la renovó completamente. Entonces, y con esto redondeo, si vamos a ir a una nueva modificación de la integración de la Corte Suprema para sumar más jueces, y en esto está la trampa de plantear la división de la Corte en salas, la división de la Corte en salas inevitablemente lleva a su ampliación, estaríamos modificando la mayoría del tribunal por 10ª vez en 75 años. Así no hay poder judicial que aguante. Así no hay justicia que el ciudadano común pueda respetar. Así no hay una Corte Suprema que no haga otra cosa que servir a los intereses del partido gobernante. Piensen, y con esto termino, lo que dijo un jurista como González Calderón, después del juicio político de la Corte Suprema en 1947, y esto le da una idea de lo que significa modificar la mayoría en la Corte. Y él dijo, y cito, la Corte Suprema se murió a los 84 años de su edad constitucional. Manuel, ¿cómo te va? Lucas Prieto te habla. ¿Qué decís, Lucas? Bien, bien. Mira, estaba hoy leyendo el decreto esta mañana, ¿no? Y esto que vos decís de ampliarle la estructura de la Corte, está en todos los diarios, es la discusión de fondo, parecería ser, pero yo, por eso te quiero preguntar el alcance de este consejo, ¿no? Sí. Si uno analiza el articulado del decreto, no establece modificar la estructura como una facultad del Consejo Consultivo, como sí lo establece cuando habla del Consejo de la Magistratura. Parecería que lo habilita cuando le mandan informar sobre los proyectos los últimos 10 años, que ahí habla de la estructura. O sea, queda como que está o no está, digamos. La pregunta que te haría yo es, ¿está facultada este Consejo Consultivo, así como está establecido el decreto, a hacer una propuesta superadora a los presupuestos mínimos que establece, o se tiene que limitar a eso? Yo creo que sí, y si bien coincido con vos, digamos, en una lectura técnica pura, que la idea de la integración como tal no está específicamente contemplada, creo que es en el artículo 5 del decreto, sí entra por la ventana en el artículo 7.1, cuando al Consejo Consultivo se le ofrece, y de hecho una de las obligaciones que tiene ese Consejo Consultivo es basar su trabajo en ese aporte que le van a hacer con los proyectos de modificación, de la integración y de la composición de la Corte Suprema, entre otras cosas, de los últimos 10 años. ¿Y vos decís que el Consejo Consultivo podría expedirse más allá de lo que dice o no? Sí, para mí sí, claramente. No limita. Claramente, y de hecho no, si me permiten un segundo, vemos el decreto. Sin problema. Perdón, No, por favor. Porque lo que marca Lucas desde el punto de vista técnico es correcto. En el artículo 4, inciso 2, cuando se refiere a lo que es respecto a la Corte Suprema, el análisis que se pide sobre su funcionamiento incluye, y el primer punto es el establecimiento para la selección de integrantes de criterios de diversidad de género y representación federal. Eso ya permitiría, por lo menos implícitamente, revisar la integración de la Corte. En lo que se refiere a la diversidad de género, tenemos cuatro varones, una mujer, ahí podría haber un planteo para ampliación, y de hecho cuando uno revisa los proyectos de ley presentados en los últimos 10 años, han habido proyectos de ley presentados para ampliar el número de jueces de la Corte para justamente garantizar la diversidad de género. Y lo mismo ocurre con la representación federal. Si analizamos los integrantes de la Corte, tenemos 2 jueces de Santa Fe, 1 de Córdoba y 2 de Capital Federal. Aunque en el caso de Rosengratz
no tengo tan claro si es de capital o de corrientes. Pero lo que quería decir es, en el artículo 7 del decreto, cuando se establece que para ayudar al funcionamiento del comité se va a hacer un informe descriptivo con contenidos, el primer punto es recopilar todos los proyectos de ley presentados en el Congreso durante los últimos 10 años tendientes a establecer modificaciones en la composición, organización y funcionamiento de la Corte. Y después, ese mismo decreto... Sí, deja la puerta abierta, sí, total. Deja la puerta abierta, exactamente. No lo dice claramente, pero claramente abre una puerta como para que el Consejo lo pueda hacer. Y de hecho, y me parece importante, Andrés Gil Domínguez ayer se pronunció a favor en este tema, Raúl Ferreira ayer se pronunció a favor en este tema, o sea, ya lo empezaron a conversar. Bien. Otro tema que es interesante que trata el proyecto es la unificación de los juzgados en cuestiones de materia, ¿no? Digamos, ¿cómo ves eso? ¿Como un avance, como un retroceso? ¿Se junta todo lo que es civil, comercial con contencioso administrativo, que ahora está dividido? Los penales en económico y no económico. Ahí volvemos no al decreto que crea el Consejo Consultivo, sino al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. En ese caso, yo tengo la siguiente reflexión. No estoy tan convencido de que la creación de tantos juzgados sea necesaria. Piensen que si el Congreso termina sancionando esta ley, la capital federal tendría 46 juzgados federales en lo penal. A mí me parece, sinceramente, un disparate. 46 juzgados federales en lo penal para la capital federal. Y lo que está, digamos, y el trasfondo en este caso en particular es la claudicación, esta es la verdad, es la claudicación de nuestro sistema político frente a lo que ocurre con Comodoro Pi, en donde 12 jueces federales, hoy 10, han trabajado de una manera francamente espantosa. Sí. Y en lugar, digamos, y el hecho de tener que licuar el poder de esos 12 jueces federales, que en su gran mayoría se dedicaron, digamos, hemos naturalizado la lógica de que esos jueces federales que se dedican a investigar la corrupción en el ámbito de la capital federal y de la Comisión de Delitos Federales orientan sus investigaciones en función de el color político y el momento político. A mayor poder político, menor investigación. Cuando uno pierde el poder político, ahí empiezan las investigaciones penales. Es una barbaridad eso. Hemos naturalizado la persecución a funcionarios políticos de distintos signos a través de la prisión preventiva. Eso es una barbaridad también. Pero puntualmente el tema que preguntaba, volviendo a la pregunta, ¿no? La unificación por materia, ¿no? Por eso, pero me preguntaste del proyecto en general. En lo que se refiere a la creación de los juzgados, para mí en la claudicación, más allá de que en el fondo creo que el tema de Comodoro Pi había que atacarlo. Ahora, el otro aspecto que vos mencionás, que es la unificación de los fueros civil y comercial federal y el contencioso administrativo federal, no tengo francamente una opinión formada, no me molesta, han habido varios casos de conflicto de competencia entre el fuero civil y comercial federal y el contencioso administrativo. En la medida que esto haga también más sencillo y más rápida la justicia para evitar conflictos de competencia, por ejemplo, no lo veo necesariamente algo malo. Bien. Tampoco me parece que sea un clamor de la ciudadanía el hecho de que la justicia civil y comercial federal y la contencioso administrativo federal no funcionen bien porque no están unificados. Me parece un detalle, si querés, interesante, pero menor en el contexto que estamos hablando. Te saco un segundo del tema actual, pero te llevo a algo de tu materia. Pienso mucho, en la Argentina, en el texto constitucional de la Argentina de hoy, ¿no? Y en algún momento, sobre todo de este siglo, se ha intentado trabajar sobre la idea de una reforma a la Constitución. ¿Vos crees que puede llegar a operar esto? No sé si en términos temporales a corto plazo, pero ¿crees que podría ser un avance para la Argentina de hoy, una reforma también del texto constitucional? No, para nada. La verdad, yo creo que el problema argentino no está en las normas. Para serte sincero,
creo que cuando uno analiza el estado en el que está la República Argentina, más allá de la pandemia, creo que todos vamos a coincidir que no es el ideal, que venimos barranca abajo hace tiempo, sin importar el color político, digamos, sin importar quién haya gobernado. Argentina no viene progresando, sino que viene involucionando, viene creciendo la pobreza, y hemos muchas veces pensado que la solución a esos problemas vienen de la mano de mágicas reformas constitucionales. Ese no es el problema. Argentina no tiene un problema de normas, Argentina tiene un problema de cumplimiento de las normas. Y en el caso de la Constitución, tiene un problema de cumplimiento de la Constitución. Te pongo un ejemplo concreto. Yo no soy un fanático de la reforma 1994, creo que tuvo varios errores. Uno de ellos fue haber reconocido la facultad de los presidentes de poder dictar decretos de necesidad de urgencia. Sin embargo, cuando uno lee el artículo de la Constitución, en ese punto en particular, que la mayoría ha criticado, y que se escuchan críticas recurrentes, lo primero que dice la Constitución es: el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Entonces, ya la propia Constitución me está limitando, al menos en la teoría, enormemente la capacidad del presidente de dictar decretos de necesidad y urgencia. Y sin embargo, a la hora de interpretar esa Constitución, los jueces no han hecho, digamos, no han respetado esa prohibición absoluta, que tiene alguna excepción, pero que el principio es la prohibición. Y eso no es culpa del texto constitucional, es culpa de la interpretación que se hace de ese texto. Y así podríamos ir sobre varias cuestiones. El funcionamiento del Consejo de la Magistratura. El artículo 114 prevé un equilibrio entre los distintos estamentos que integran el Consejo de la Magistratura. Y sin embargo, las distintas leyes que se han sancionado a lo largo desde 1994 a la fecha, no han respetado ese equilibrio entre los distintos estamentos. Y los planteos judiciales que han llegado a los distintos actores no han sido resueltos como corresponde. Hoy nos regimos por una ley del año 2006, porque la ley de reforma del Consejo de la Magistratura en 2013 fue declarada inconstitucional. Claro. Y los planteos judiciales que se habían hecho a la ley de 2006 todavía no fueron resueltos, hace 14 años. Sí. Entonces yo no soy partidario de una reforma de la Constitución, no creo que sea necesario. Lo que sí creo que es necesario es hacer un profundo ejercicio de reflexión colectiva sobre qué nos pasa a los argentinos con las normas, por qué en general no las podemos cumplir, y exigir que nuestros gobernantes las cumplan. Ya que hablaste del Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a su funcionamiento y si crees que la actual composición y estructura que tiene es la adecuada, o crees que hay algo que sería superador como para reemplazar el poder político, ¿no? Un par de cosas. El Consejo de la Magistratura fue uno de los grandes errores de la reforma de 1994. La idea era despolitizar el proceso de nombramiento y remoción de jueces federales, y el problema es que, más allá de algunos aspectos que se arreglaron en el artículo 114 de la Constitución, el resto de los aspectos se dejó librado a lo que decidiera el Congreso. Y por eso es que ya vamos por 4 leyes de Consejo de la Magistratura desde 1994 a la fecha, una locura. Y el Consejo, lejos de haber despolitizado el proceso de nombramiento de jueces, no ha logrado eso. La actual composición, que es de 13 miembros, que es de una ley del 2006, no respeta el equilibrio que establece la Constitución. Hay 7 miembros que son del estamento político, por llamarlo de alguna manera, y 6 de los restantes. Entonces, está desequilibrado el Consejo. La verdad es que el problema de la reforma es, en este punto también, había un tema técnico. Los consejos de la magistratura nacieron en Europa para tratar de fortalecer a un poder judicial que había nacido no como un poder más dentro de la República, sino un poder que era debilitado. Nuestro sistema constitucional tomó el sistema de gobierno de los Estados Unidos, en donde el poder judicial es uno de los 3 poderes del sistema de gobierno, y donde la Corte Suprema es la cabeza de ese poder.
nosotros injertamos un instituto que en Europa se ideó para hacer más fuerte el Poder Judicial, y lo que terminamos haciendo es politizar aún más, burocratizar y politizar el proceso de nombramiento de los jueces. En lo que es la parte de la remoción, el jury de enjuiciamiento funcionó, si se quiere, un poquito mejor, pero tampoco ha implicado una ventaja comparativa enorme respecto del juicio político que era el instituto que regía antes. Bien, y la última pregunta por mi parte, ¿cómo ves el decreto que establece la posibilidad de que se analice, ¿no? Que la Oficina Anticorrupción y la UIF pasen a depender del Ministerio Público? Sinceramente no tengo una opinión formada al respecto, no soy especialista en cuestiones penales, y para contestarte tendría que hacer un estudio sobre el tema. A nivel constitucional no veo una objeción necesaria, pero no ejerzo el derecho penal, no me dedico a cuestiones de investigación de corrupción de funcionarios públicos, así que no tendría una respuesta fundada que te pueda hacer un aporte para dar. Bueno, entonces te hago otra pregunta. El tema de las subrogancias, ¿no? ¿Cómo analizás, cómo trata el proyecto, el tema de las subrogancias, el procedimiento? Es interesante la pregunta, porque justamente el proyecto de ley prevé la creación de muchos juzgados y a su vez prevé lógicamente cómo va a ser el proceso de nombramiento de esos jueces, pero en el mientras tanto tiene que regir ese régimen de subrogancias. No soy amigo del régimen de subrogancias. En realidad el problema de las subrogancias es precisamente una consecuencia de lo que es la burocratización del trabajo del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura justamente debiera cubrir rápidamente los cargos que están vacantes, y muchas veces no lo puede hacer porque tarda mucho en organizar los concursos, porque muchas veces esos concursos desde el punto de vista político tienen enormes presiones para que no salgan, y lo que termina pasando es que ese régimen digamos que la alternativa para ocupar un juzgado vacante es apelar a las subrogancias, y eso le da un poder al Consejo de la Magistratura que no debiera tener. El Consejo de la Magistratura lo único que tiene que hacer es, en este aspecto, organizar los concursos para proponerle las ternas para que el Poder Ejecutivo nomine los jueces y el Senado decida quiénes van a ser jueces federales. Pero lo que termina pasando es darle un poder enorme a un Consejo de la Magistratura cuya mayoría viene del sector político, a pesar de lo que dice el artículo 114, y a través del régimen de subrogancia le permite designar jueces. Está bien, en este caso particular, y eso sí me parece un acierto del proyecto de ley, por un plazo de un año. Prorrogado por 6 meses más, ¿sí? Sí. Bueno, a ver, Manuel, agradecerte que te hayas contactado hoy con nosotros. Yo quiero sumar, antes de despedirte, tu columna del diario La Nación, donde has planteado si era constitucional el DNU de intervención de Vicentín. Recomiendo para los que están del otro lado, y lo recomiendo y lo sobresalto todo en este contexto, el cual se sigue hablando de intervenciones, de expropiaciones de empresas. Digo, está el caso de Sancor en su momento, ahora de Edesur. Digo, aprovecho para recomendar ese texto, que encaja también en otros supuestos, no es solo para Vicentín. Sí, por supuesto. Ahí una aclaración en lo que fue el artículo en el diario La Nación. Por una cuestión de espacio, me centré solamente en el aspecto principal del decreto de intervención, que era precisamente la intervención temporánea, la intervención parcial de la empresa Vicentín. Pero también había un instituto, y algunos me criticaron por eso, que está previsto en la ley de expropiaciones, que es la ocupación temporánea normal. Yo eso lo traté después en un trabajo un poco más extenso que publiqué en un blog de la Universidad de San Andrés, y la conclusión es la misma. Este decreto no se salva ni por la intervención ni por la ocupación temporánea anormal, que es una figura que no aplica para empresas, sino que está prevista para casos excepcionales y para la ocupación temporaria de cosas. De hecho, el ejemplo típico que se usó
al momento en que se sancionó esa ley en 1977, era la ocupación de un auto para trasladar a un enfermo grave a un hospital. Nada que ver, o sea, la ocupación de una cosa en un momento de urgencia, nada que ver con la ocupación de acciones de una sociedad anónima para desplazar al directorio y de esa manera desapoderar a los accionistas, que son los que ejercen su derecho de propiedad a través del directorio. Y acá hago una aclaración, no conozco a la gente de Vicentín, no tengo ni idea de qué es lo que hicieron o dejaron de hacer, simplemente la columna la publiqué porque me llamó mucho la atención también naturalizar ese formato que ya se había aplicado en el caso de YPF de Chicone, y que no es constitucional. Sí, también digo, la situación con la colega Cristina Pérez puso al planteo de la columna, digo, en el centro de la escena. Vaya curiosidad la de la Argentina de hoy, que lo decías vos al comienzo de esta charla, con todos los problemas que hay, digo, tu aparición con mayor frecuencia para hablar de temas de la Constitución, digo, y de estos aspectos, es curioso, pero también es un termómetro de lo que estamos viviendo. Seguro, y en el fondo creo que si esto lo podemos vivir como, y no por mi caso particular, preferiría no aparecer, no me interesa en particular aparecer, pero si desde el punto de vista de la ciudadanía podemos discutir cuestiones constitucionales y de esa manera elevar el conocimiento de la población en general acerca de nuestro régimen, de la Constitución, yo creo que eso lo que termina logrando es una ciudadanía que controla mejor al poder político, que es más exigente a la hora de votar y como contrapartida genera también, o debería generar, un sistema político más respetuoso o más observador de las normas, especialmente de la Constitución. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. De nada, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Hasta luego.